Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Literatura en Breve? Yo soy Jeje Yoli y estoy como cada semana con Ricardo Sevilla y hoy tenemos como invitado a un amigo mío y gran lector del autor que vamos a tratar hoy, que es Léon Bloy, que el 3 de noviembre cumplió 100 años de haber fallecido. Léon Bloy es un escritor de culto, como dice Diego, no muy aceptado en el canon francés, pero muy influyente con sus colegas escritores. A mi gusto, una de las mejores descripciones que podrían hacer de él es como la versión católica de Nietzsche, no solo por una vida atormentada y un talante profético, agudo, con una pluma devastadora, sino por haber sido un gran profeta de su época, muy parecido a Nietzsche. Pero para hablar de él, Diego, ¿qué nos puedes decir para introducir la figura de Léon Bloy? Hola Gabriel, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Ahora sí que para resumir en una breve palabra la figura de Léon Bloy, ya lo hiciste tú, y es efectivamente el Nietzsche católico, en un sentido, hasta por los bigotes, parece. Si hubiera que emparentarlo a algún otro escritor, habría que decir que es una versión literaria de Kierkegaard o el Dostoyevsky francés. Léon Bloy era un raro, como le llamó Rubén Darío, y fue un autor completamente incomprendido. Yo creo que su gran característica fue su catolicismo a ultranza. Él decidió vivir en pobreza de manera absolutamente voluntaria, porque le parecía que el evangelio no podía vivirse a medias tintas. Y eso lo llevó a una serie de desastres en su vida, que lo llevaban a llamarse a sí mismo el nunca contemporáneo. Él nunca pudo comulgar con absolutamente ningún intelectual o con ningún escritor de su propia época. Tuvo muy pocos amigos, tuvo una vida llena de raptos místicos, de encuentros raros con personas, hasta que se encontró con una mujer que viene de un país nórdico, protestante, a quien él convirtió, Jeanne Molbeck. Con ella se casó y a partir de ese momento su vida cobró una cierta estabilidad afectiva. Pero antes de eso el tipo fue un estrafalario. Por narrar un hecho puntual que lo marcó toda su vida y que narra en su primera novela, El Desesperado. Él vivía en uno de los arrabales de París, a donde había llegado porque quería ser pintor. Vivió en Montmartre un tiempo, pero acabó completamente desencantado del ambiente bohemio del París de los primeros años del siglo XX. Se dedicó a la escritura y allí conoció a una prostituta, Anne-Marie Roulet. Quedó absolutamente fascinado por la belleza de esta mujer, pero también absolutamente compadecido del dolor y del sufrimiento que la vida de esta mujer habitaba. Y entonces la invitó a vivir a su casa, la convirtió y se enamoró de ella. Ella empezó a tener una serie de experiencias de oración y de experiencias que después los biógrafos llamaron místicas. Pero obviamente, como es Léon Bloy, se le salió de las manos y llegó al grado de que esta mujer tuvieron que internarla en el manicomio. Esta escena está retratada en El Desesperado, yo creo que una de sus mejores novelas. Y entonces él narra cómo se estaba enamorando de ella, pero para poder permanecer en castidad, ella decidió quitarse absolutamente todos los dientes. Y entonces Bloy quedó absolutamente horrorizado, pero quedó absolutamente más enamorado de ella, precisamente por este gesto tan heroico de su belleza física, deplorarla para evitar el enamoramiento carnal, ¿no? Dicen que sus exégetas, que Bloy podía hacer uso de todas las palabras que le vinieran en gana, porque él mismo era un diccionario, no solo un diccionario, sino una enciclopedia de términos cáusticos y al mismo tiempo líricos. Escritores tan dispares o tan disímiles como los que acabas de mencionar, Darío, que lo introduce en lengua española a través de Los Raros, pero también Borges y Junger lo admiran, y admiran sobre todo esta causticidad. ¿Tú crees que es un escritor cáustico a partir de que se lo propone? ¿Tiene alguna escuela? ¿Quiénes son sus principales influencias y por qué se convierte en un escritor cáustico? ¿Por voluntad propia, sí, o siguiendo
algún derrotero intelectual previamente Sí, agendado. eso es una buenísima pregunta, porque ayuda a situar no solamente literariamente desde el punto de vista estilístico, sino a entender qué tipo de pensamiento y qué tipo de experiencia lo motivaba a ser como era. Blois tuvo como su influencia más importante un escritor francés católico que se llama Barbey d'Aurevilly. Este escritor francés escribía pequeños relatos, especialmente uno que se llama Las Diabólicas, en donde son puros relatos de mujeres que son poseídas por el demonio, pero en un tono teológicamente ortodoxo de manera permanente. Blois entonces asume el cristianismo de manera radical, y eso es lo que le lleva a decir que la única manera de describir y de hablar de la verdad es a través del simbolismo. Entonces, los esteticistas o los estetas o los estudiosos de la literatura lo catalogan dentro del simbolismo, como a Charles Baudelaire. Si nosotros vemos el lenguaje de los poetas malditos, pues veremos que también es todo un lenguaje lleno de lirismo, pero de un lirismo que tiende a veces a lo soez, que tiende a veces a lo cáustico, como decías, a lo acre. Porque en ellos lo que hay es la experiencia de un mundo moderno que está completamente desencarnada y despersonalizado. Lo que hay en Blois, al contrario, es un desprecio absoluto por el mundo en favor de lo que él llama el absoluto. Para Blois, lo único que le da sentido a la existencia es la relación del hombre con este absoluto que se expresa en silencio y que se expresa a través de estas imágenes que él literariamente opta por utilizar para describir las experiencias del mundo. Entonces, la lectura de Blois tiende a ser en ocasiones tragicómica, porque nos lleva a relatar experiencias de dolor, de pobreza, de abandono, de rechazo, de una manera muy plástica, que a Kafka le impresionó rotundamente, pero al mismo tiempo siempre anunciando que hay un amor absoluto que está por detrás de toda esta horripilancia del mundo, ¿no? Tiene una cantidad de frases que expresan estas ideas, ¿no? La idea de que si quiere, le preguntaban, ¿tú qué periódicos lees? Y él decía, bueno, si yo quiero leer las últimas noticias, yo lo que hago es tomar el Apocalipsis, ¿no? Porque el Apocalipsis era como su modelo literario, ¿no? Ese es el punto. Porque además... Sí, simbolismo tremendista en el sentido más pleno, simbolismo ¿no? tremendista, escatológico completamente. Para él estamos ya al borde del final de los tiempos. Ajá. Además, en sus diarios y en sus memorias, él afirma que nunca quiso ser escritor, que él incluso llega tardíamente a las letras y lo que dice es: yo quiero ser un profeta, mi aspiración máxima es ser un profeta, no puedo ser santo, pero sí quiere ser un profeta. Entonces sus lecturas sobre el Apocalipsis vaticinan todas estas desgracias humanas. Y de alguna manera, cuando lee estas notas de prensa y ve alguna catástrofe, se alegra al ver realizadas sus más funestos vaticinios. ¿Por qué? En el fondo es porque eso le permite que el absoluto se haga presente en la realidad. En el estudio que tú mismo ahora traes de Albert Beguin, que es un escritor suizo que publicó un pequeño ensayo sobre Blois, cita una frase de Baudelaire, que quizá es el escritor que más se le emparenta desde el punto de vista de la literatura francesa. Baudelaire dice: nosotros no vemos en los diarios más que asaltos, crímenes, robos, violaciones y vejaciones. Y esa es la compañía del hombre que se toma su café por la mañana. Lo cual prueba que el mundo moderno es un mundo completamente réprobo y asqueroso. De alguna manera, Blois asume esta idea y dice: no solo el mundo moderno, sino que el mundo moderno se debe a la negación que ha hecho el mundo moderno del amor, a la negación que ha hecho el mundo moderno de la luz. Para él, la República Francesa es el más grande fracaso de la sociedad occidental. Y de alguna manera, más que alegrarse de las malas noticias y alegrarse de los sucesos funestos de la historia y de la política, lo que sucede con Blois es que le parece que esa es la única verdad admisible de decir para nuestra palabra. Blois, en todos los textos de Blois hay detrás una teología implícita. Y él piensa que la palabra ha sido violada y ha sido vejada por el mundo moderno. De la manera que lo único que puede nombrar hoy la palabra de manera decente es lo indecente, ¿no? Lo que me recuerda un poco a este último poema de Javier Sicilia, ¿no? Donde dice: el mundo ya no es digno de la palabra después del asesinato de Juanelo, ¿no? Creo que Javier es uno de los poetas latinoamericanos influenciados por escritores como León Blois, ¿no?
Y qué bueno que tocas el tema de Blois como profeta. Y profeta, que dices bien, es difícil emparentarlo con otros escritores franceses, ¿no? A lo mejor estilísticamente como simbolista. Pero lo que decíamos, tiene más en común con los otros profetas del siglo XIX, que eran pues unos hooligans que querían reventar el status quo, ¿no? Por eso Nietzsche es uno, tú dijiste Dostoyevsky, que es otro, Kierkegaard, que es otro. Es provocador precisamente en el sentido de un profeta bíblico que ve que quiere denunciar, ¿no? Y efectivamente. Y denunciar toda una época, y entonces en ese sentido es un crítico feroz de la modernidad y especialmente de la burguesía del siglo XIX, ¿no? Y allí coincide con Nietzsche o con Dostoyevsky y con Kierkegaard, especialmente crítico del cristianismo aburguesado del siglo XIX, ¿no? Porque esto hay que tenerlo muy claro. Blois es un católico reaccionario feroz, pero completamente alejado de la iglesia de su tiempo, ¿no? Y que emparenta muchas de sus críticas con estos otros autores, ¿no? Claro, León XIII, por ejemplo, le parecía ya un católico aburguesado, lo que es totalmente paradójico, ¿no? Para la teología del Concilio Vaticano II, León XIII fue tremendamente importante, el primero que publica una encíclica social, intentando dialogar con la modernidad. Pero esto a Blois le parece ya un fracaso del cristianismo, ¿no? La renuncia a traer la verdadera verdad al mundo. Porque el cristianismo se corrompió cuando entró la luz a las iglesias, ¿no? Efectivamente, de hecho, ¿no? De hecho, en sus diarios, por ejemplo, se queja de cómo la misa de gallo es eliminada en las parroquias francesas porque gasta luz. Entonces, para él, por supuesto, el cristianismo con luz eléctrica es abominable. Es una de las instrucciones diabólicas de la tecnología. Y sin embargo, no se queda secuestrado entre los lectores de teología ni entre los teósofos. Trasciende. Es mayormente venerado en los círculos literarios. Y sin embargo, hoy es un autor medianamente leído, me parece. No es un autor que más que en vida, al menos. Mayorías, por supuesto. Mucho más que en vida. Y justamente a eso voy. No tuvo amigos, pero justamente porque no quiso tenerlos, ¿no? Así como decide abrazar la pobreza, decide rechazar las amistades. Y decide rechazar especialmente, y es una parte que me encanta, por cierto, esta beligerancia que utiliza en ya está Ricardo barriendo para casa en contra de sus contemporáneos. Y quisiera que nos contaras un poco acerca de estas rencillas y estas descripciones que hace de los personajes de su época. Sí, mira, su primera novela, titulada El Desesperado, solo tiene 2 novelas. Para los que nos ven que no conocen mucho la obra de León Blois, rápidamente, antes de contestar tu pregunta, voy a decir cuáles son sus obras más importantes. Publica El Desesperado y publica La Mujer Pobre. Son 2 novelas dedicadas, una a la masculinidad y otra a la feminidad, tal como él las concibe. Tiene además una obra en la que de diarios. Sus diarios son realmente impresionantes, quizás uno de los más grandes diaristas que ha dado la historia de la literatura. Y tiene muchos libros de ensayos, un par de libros de relatos que se llama Historias Impertinentes, otro que se llama Sudor de Sangre, tiene cartas. Pero entonces, en la primera de estas novelas, para contestar ya tu pregunta, titulada El Desesperado, que es una novela semi-autobiográfica, donde el personaje principal es llamado Caín Marchenoir, por supuesto en alusión a Caín, ¿no? El único hombre digno del que vale la pena hablar es Caín, porque ha matado a sus hermanos, ¿no? Es una novela en la cual despedaza a todos los periodistas, escritores, intelectuales, profesores universitarios de su tiempo. ¿Qué es lo que más le enerva de esta secta o de esta manada de intelectuales, diría Blois? Sobre todo su aburguesamiento. Y que están sosteniendo un establishment que promueve la desigualdad, que promueve la inequidad, que promueve la soledad y que sobre todo ha renunciado a Dios. En sus diarios tiene frases del tipo: si uno no come a Dios, termina siendo devorado por los perros, ¿no? Por supuesto haciendo referencia a la comunión católica, ¿no?
O tiene frases también, hemos invitado a comer al escritor no sé qué, Jan y yo a casa. La comida fue tan vomitiva que no volveremos a tolerar que nadie entre en casa si antes no se persina. Es decir, esas son las clases de afirmaciones de Blois, ¿no? Y son las que más seducen a las audiencias literarias. Efectivamente. Es decir, ha captado a muchos más lectores fuera del cristianismo que defendía. Recuerdo que justamente en sus diarios, él propone que en Le Tour Eiffel le den una estocada, pero con la cruz. Él quiere que en la punta del Le Tour Eiffel planten una cruz. Efectivamente. Y así como abraza la pobreza, rechaza a los amigos, así también prefigura, me da la impresión, todo este sarcasmo que hay en su estilo, que no solamente es cáustico, insisto, sino lírico, a momentos absurdo. Sí. No sé qué te parece a ti, pero yo Sí. creo que prefigura a figuras como Beckett y Ionesco. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. E incluso nunca he escuchado esta comparación, pero es una comparación que yo me atrevo a hacer. Prefigura figuras como Fernando Vallejo, por ejemplo. El desbarrancadero, ¿no? La puta de Babilonia. Es decir, este tipo de denuncia y este tipo de estirar y retorcer el lenguaje Y tirar bombas molotov, ¿no? Literarias. Efectivamente, es curioso lo que dices de que llama mucho más la atención en mundos católicos, en mundos no católicos. Todos los eventos que se organizaron este año en París a propósito del centenario de Blois, no hay presencia de un solo profesor del Institut Catholique de París. El congreso más grande se organizó en el Collège de France, pero no hay nadie del Institut Catholique de París, que es, digamos, la institución universitaria emblemática de los intelectuales franceses, por los cuales pasó gente como Jacques Maritain, Etienne Gilson, hoy Jean-Luc Marion. Por cierto, Jacques Maritain se convierte al catolicismo después de leer La mujer pobre de Léon Blois, y Léon Blois es su padrino de bautizo. Jacques y Raiza se convierten gracias a la amistad con Léon Blois. Lo que emparenta también a Blois con una generación de escritores, con los que yo creo que es con quienes realmente está más emparentado, que es el resurgimiento de la intelectualidad católica francesa en el siglo XX, encabezada sin duda por Charles Péguy, y después continuada por Georges Bernanos, François Mauriac, Paul Claudel. Y los grandes teólogos, Daniel Lu, de Lubac, y por supuesto, todos los grandes teólogos. Yo creo que ellos sí que leyeron a Blois, pero también lo veían con mucho recelo, justamente porque tiene muchas posiciones que después ya el concilio rechazó. Digo que se emparenta con esta generación de escritores, no solamente estilísticamente o en sus intereses intelectuales o espirituales, sino que realmente hay una filiación bautismal, en el sentido de que Blois fue padrino de Jacques Maritain y Jacques Maritain fue padrino de Charles Péguy. Pero yo creo que su influencia sobre el mundo católico terminó allí. En donde más ha influido es, como dices, efectivamente en los mundos de la estética literaria. Humberto Eco, por ejemplo, es otro de los que lo admiran en su estilo, ¿no? En su prosa. Es que es muy incómodo. O sea, para una conciencia religiosa bien pensante, es tan incómodo como el Antiguo Testamento, que está lleno de prostitutas, asesinatos, apuestas con Satán, orgías, orgías, un lenguaje inflado, increíblemente violento, que no es para nada, que no se presta para una religión opiácea de ir a sentarte bien, aleluya, aleluya, en el templo. Y en cambio, sí es más atractiva para gente que se mueve en el mundillo literario, artístico, que está acostumbrado quizá a ver lugares más oscuros y a tener una vida un poco más... Está acostumbrado a vivir en las márgenes. En los márgenes, ¿no? Bueno, en realidad, leyendo sus diarios, leyendo sus memorias y revisando someramente el par de novelas, te das cuenta de que a momentos, a mí me recordó a Ezequiel. Efectivamente. Sí. Me lo recuerda. Efectivamente. Este lenguaje maledicente me lo revivió. Sí, o Jeremías, ¿no? O hasta el mismo Bautista. Yo creo que una de las claves de lectura de su obra se puede encontrar en una pequeña frase de los diarios, en donde dice cómo su esposa, católica, conversa por él.
dice que le parece un pecado pedir un crédito al carnicero. ¿Por qué? Porque eso es desconfiar de la misericordia divina que sin duda los proveerá. Entonces, me parece que toda su vida y toda su obra literaria está sentada sobre este principio. Dios es tan absoluto que cualquier acto que yo haga para interferir sobre el destino y sobre la manifestación de este absoluto en el mundo es un pecado. Entonces, en esa medida es incómodo para los cristianismos bien pensantes, para los cristianismos institucionales que viven del erario eclesial. ¿Y por qué? Porque te confronta. Desde el punto de vista realmente cristiano, más allá del literario, es una figura profética, como lo dices, ¿no? Es un Ezequiel que te hace ver que no vives realmente tú el cristianismo, aunque te digas cristiano. No. Cabría muy bien en estos personajes que Fernando Savater retrata en sus Apóstatas Ilustrados. Es un tipo raro, pero en todo el sentido rico del término, porque no, me da la impresión de que, ahora que mencionabas a Paul Claudel, es de estos amigos de la iglesia, que en realidad la iglesia preferiría tenerlos como enemigos declarados a amigos sospechosos que los critican desde dentro. Efectivamente. Ese es León Blois, un detonador de bombas, ¿no?, al interior de las instituciones modernas. Porque en general, por supuesto, la Iglesia, por su modernización, en específico León XIII, fue un papa deplorable para Blois. Pero todas las instituciones modernas, el hospital moderno, el sistema de salud, la escuela moderna, la política moderna, y ya no se diga, por supuesto, la República Francesa, ¿no? ¿Tú crees que esta crítica le llega, por ejemplo, a Foucault, que es el que después pondrá el dedo en una crítica filosófica, bueno, a los deconstruccionistas franceses en general, sí, que pondrán el dedo en estas llagas que ya el profeta loco del 19 había dicho? Sí, puede ser que algo haya de similitud. Sin embargo, lo que hay en Blois es algo muy distinto a lo que hay en Foucault. Uh-huh. En Foucault lo que le interesa es la investigación del poder. Y a Blois lo que le interesa es la manifestación del absoluto. Y es que no hay otra manera de decirlo, porque si no, Blois me denostaría en este instante. Sí, que es por ejemplo, los dos libros absolutamente geniales, pero casi filosóficamente que no sabes si reír o llorar, que son el de Napoleón y el de Cristóbal Colón, ¿no? Efectivamente. Son libros extraordinarios de filosofía de la historia, donde analiza desde este punto de vista estrafalario del absoluto la figura de Cristóbal Colón y de Napoleón. Cristóbal Colón, que quería canonizar, ¿no? Uh-huh. Y Napoleón, a pesar de haber sido el azote de la Iglesia francesa y del conservadurismo reaccionario francés posterior, lo reivindica como la manifestación del absoluto, ¿no? Y entonces es que por allí iba mi otra pregunta. ¿Dónde está la relevancia, por ejemplo, de León Blois hoy, más allá de lo literario? Porque parece que ideológicamente es muy difícil tomarlo en serio, ¿no? Incluso si comparte sus premisas de fe, inmediatamente te repele porque sí, te parece un estrafalario. Sí, ¿no? A mí no me repele. Es un Francisco de Asís de la vida literaria, ¿no? O sea, es del radicalismo de Francisco, ¿no? Sí, o sea, pero violento. Pero además es violento, no es el amoroso Francisco de Asís. Sí, por eso me quiero permitir, a propósito de lo de Napoleón. Sí, sígame. Pero violento no. ¿Estás de acuerdo en la forma? O sea, su proyecto de dinamitar y de denuncia, ese puede ser muy atractivo, pero la ideología que hay detrás, no conozco yo a mucha gente que la pueda suscribir. Ni siquiera católicos piadosos. O sea, sí es... Es complicado. Es muy complicado comprometerte con la canonización de Cristóbal Colón, por ejemplo. Sí, o sea, él escribió todo un ensayo, se llama El Revelador del Globo, sobre Cristóbal Colón, prologado por Barbey d'Aurevilly, en donde quiere mostrar que Cristóbal Colón tenía todas las credenciales para poder ser canonizado en la Iglesia Católica. Otro de sus grandes amores, como lo dices, era Napoleón.
Napoleón como el martillo de todos los países herejes, ¿no? Entonces quiero permitirme leer un pequeño parrafito que escribió sobre Inglaterra, en donde se muestra pues, el modo como él concibe cómo Inglaterra es ahora un país podrido después de que ha abrazado el anglicanismo, ¿no? Entonces dice Blois: he leído un libro horriblemente escrito sobre la masonería en Inglaterra, pero lleno de una saludable y tonificante execración de la raza inglesa. Llevo 15 o 20 años pensando lo mismo, teniendo la misma visión. Veo siempre un ejército victorioso de 1 millón de hombres alrededor de Londres, que todos los que aman a María ensangrentada y al blanco vicario de Cristo, vengan a nosotros, y que luego 20.000 piezas de artillería de las más potentes retumben sobre la ciudad de Londres, condenada sin cesar, irremisiblemente, hasta que no quede de ella más que un inmenso montón de polvo. Inglaterra es para el mundo lo que el diablo es para el hombre. Idea que desarrollaré en el libro sobre Napoleón. Anunciador inminente del apocalipsis siempre. Pero esta admiración de Napoleón no siempre fue así. Es decir, es verdad. Él al principio abjura y le parece un imbécil, así lo describe. Es un imbécil genial. Y después lo reivindica. Y me da la impresión, haciendo el juego de las interpretaciones, a que justamente lo considera una especie de gigante vencido. La figura del hombre que quiso poseer toda la tierra y que al amarla tanto, lo único que consiguió fue teñirla de sangre. Y sus sueños periclitaron. Efectivamente. Entonces, esto me parece que es lo que atrae la atención ya hacia el final de su vida, que es cuando escribe todos estos panegíricos, porque son panegíricos que rozan la hipérbole. Casi panfletarios, ¿no? Así es. Entonces, no la rozan, la rebasan. Rebasan el pan, exactamente. Entonces, es un tipo contradictorio, pero justamente quiero regresarme a la parte de donde relata su infancia. Ah, sí. Él dice que siempre quiso ser infeliz, que siempre desde niño, yo recordaba, cuenta en sus diarios, los juegos, los rechazaba, porque me atraía más ser infeliz. Entonces, sí. Esta parte, ¿qué te parece? A mí me parece extraordinaria. Haría una precisión nada más, porque creo que lo que le atrae no es tanto la infelicidad, sino el dolor. Él dice: yo recuerdo a todos mis pequeños amigos jugando alegremente y me parecían unos pobres idiotas, cuando yo realmente encontraba mucho más belleza en el dolor. Creo que de los grandes temas de Blois, pues es por supuesto el absoluto, la pobreza y el dolor. Que van los tres el de la dolor mano. Es que van los tres de la mano, por supuesto. Y la tristeza, ¿no te parece? Puede ser que la tristeza. Soy triste por sí, naturaleza, efectivamente. Dice que lo único que es útil en esta vida es el dolor. Absolutamente todo lo demás es inútil, ¿no? Él nació en un poblado que se llama Périgueux, que está muy cerca de Bordeaux, es, digamos, en el suroeste de Francia, aunque no demasiado al sur. Y allí es en donde se tejen sus primeras experiencias. Él fue educado por un padre que fue masón, su papá no fue católico, su madre es de origen hispano y era católica, pero pues pierde la fe demasiado pronto. Quien lo devuelve al camino de la iglesia es justamente este escritor, Barbey d'Aurevilly, ¿no? Pero este hecho que relatas, de cómo él decide voluntariamente desde su infancia hacer una apuesta por vivir voluntariamente en el dolor, es francamente de un tipo absolutamente estrafalario, ¿no? Y como dice Gabriel, difícil de seguir en el mundo contemporáneo, pero prácticamente en cualquier mundo. Es decir, ¿qué clase de teología se necesita para amar el dolor? Porque el cristianismo no ama el dolor. El cristianismo busca esperanza en él, pero porque el dolor remite a otra cosa. Entonces parece que Blois no da el salto, o lo hace demasiado evidente para sus lectores. Por contar dos anécdotas, ¿no? Él pierde a uno de sus hijos que muere en brazos cuando era muy pequeñito, André, su hijo André, porque no tenía
para darle de comer. Y en otra ocasión tuvo que quemar sus propios muebles para poder calentarse en un invierno en Francia. Es decir, llegar a ese extremo de abrazar la ignominia por voluntad propia es de alguien que... No por falta de talento, es decir, ni de ¿qué ocurrió en su industriosidad. vida? Efectivamente. No es por falta de talento ni por falta de industriosidad, sino que él realmente se ganó las enemistades de todos los editores, de todos los intelectuales, de todos los periodistas, de manera que su talento, que era el literario, no le pudo dar de comer, porque nadie quería publicarlo. Ciertamente El Desesperado fue una novela que tuvo mucha fama y que tuvo mucho éxito, y sus libros tuvieron relativo éxito, pero tampoco el necesario para poder funcionar como el sustento de su vida, ¿no? Pero él, a pesar de eso, quería vivir de prestado, porque en el fondo él lo que quería hacer era apostar porque la providencia es la que lo iba a sostener en vida. Finalmente, esta complejidad en la obra de Blois, para los lectores que quieren iniciarse en su lectura, atraídos por su virulencia, como yo, o atraídos por su esteticismo, atraídos por sus ideas cristianas o teológicas, no sabría exactamente por dónde entrarle. Y yo quiero preguntarte, ¿qué le recomendarías al público? Sí. ¿Por qué cabo entrarle a la obra de Blois? Sí, me parece que es complicado. Es una madeja. Pues sí, efectivamente es una madeja. Como dije, tiene dos novelas, dos libros, un par de libros de cuentos. Luego están sus diarios y luego hay libros de ensayos. Tiene un libro publicado también en Acantilado, por ejemplo, que se llama Exégesis de los lugares comunes, en donde se va burlando de todos los refranes franceses de su época. Muchos de ellos los tenemos en español y se va burlando de ellos. Yo ese fue el primer libro que leí, La Exégesis de los lugares comunes, y después leí El Revelador del Globo. Es decir, yo me enfrenté a su parte ensayística, que encontré admirable justamente por su virulencia, por su hiperbolicismo, por sus exageraciones. Sin embargo, el libro que más me dejó boquiabierto fue La Mujer Pobre. Desde mi punto de vista es la novela más exótica, más radical, más entrañable y más acontecial que tiene la literatura francesa. Es realmente una novela que cala hondo. La leyó mi esposa y me dijo, por favor no vuelvas a regalarme un libro en tu vida. Ya luego si quiere que le regale más libros, ¿no? Pero no de Blois, ¿no? Pero le encantó, es decir, le fascinó y la dejó marcada, ¿no? La dejó llorando como 2 días. Es que es una novela muy fuerte y es precisamente esa novela la que llevó a los Maritain a su conversión. Es decir, si yo recomendara por dónde empezar, habría que empezar por La Mujer Pobre, que además está espléndidamente traducida por Editorial Alfama, tiene un aparato crítico muy bien hecho y hay que leerla con un diccionario al lado, porque incluso en español está llena de, como decías al principio, ¿no? de un vocabulario y de un léxico raro, extraño, desconocido. Uno aprende español leyendo una traducción de Blois. Bueno, y para terminar, precisamente hablando de esposas, tenías una frase de Blois a su esposa. Están publicadas también las cartas a su novia, a Jeanne. Después de haber vivido muchos años con Anne-Marie Roulet y haberla enviado al manicomio, se encuentra a Jeanne, esta mujer extraordinaria que lo entiende y se encuentra en una relación de empatía con ella. Por supuesto no la deja ir. Pero imagínense cómo serán las cartas de amor de un tipo como Léon Blois. O sea, pobre mujer, ¿no? Pobre mujer, pero sin duda ella tenía el mismo temperamento, ¿no? Ella es la que decía lo del carnicero. Pero simplemente por leer un párrafo, ¿no? Para que veamos cómo es la prosa que le dedicaba a su novia. Ahora, querida amiga, ¿cómo podríamos saber lo que Dios quiere hacer de nosotros, puesto que no podemos ni saber lo que somos ni quiénes somos? Hay una cosa, sin embargo, que no ignoramos, que hemos sido hechos a semejanza de la Santa Trinidad y que nuestras almas racionales, por las que la segunda persona ha querido morir, tienen una importancia más enorme que todos los astros de los cielos. Estamos, pues, forzados a creer que el encuentro, querido por Dios, de nuestros 2 corazones, absolutamente llenos de Él, es un acontecimiento muy considerable cuyas consecuencias pueden ser infinitas. No dude que tenemos un lugar muy importante en el plan divino y que lo que nos queda por hacer en verdad es consentir amorosamente en llegar a ser instrumentos de la voluntad infalible.
Para estas palabras incluso las escribe con mayúsculas. Sí, el uso de las mayúsculas. Hace uso de la mayúscula o de las cursivas. Es decir, dirigirte a una novia en estos términos, pues sin duda es algo de una persona bastante estrafalaria. Y ahí está está su diciendo, interés. me das igual, ¿no? En el fondo, parece que... Y lo decía con todas sus letras también, ¿no? Me das fuera de Dios, todo me da igual. Eso es, me das igual y yo me doy igual a mí mismo. Y el mundo me da igual, lo único que importa es el absoluto. Pues en esa nota muy al estilo de León Blois, muy grave y muy fuerte, con estas recomendaciones que tómenlas usted bajo su propio riesgo, nos despedimos de Literatura en Breve. Muchas gracias, Ricardo. Diego, gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriel. Hasta la próxima.